Dios los bendiga, mis hermanos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que se llama ¿hay fecha para la primera venida de Cristo? Es decir, para el nacimiento de Cristo. Y bueno, pues creo que ese es un tema muy importante, lo voy a basar en Lucas capítulo 1, versículo 5, donde dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, pues con este texto vamos a comenzar este impactante tema importantísimo. Bueno, estamos claros que lo más importante no es la fecha del nacimiento, sino la veracidad del hecho de que nació y además la naturaleza de la persona que nació, es decir, Jesucristo. No somos adoradores de fecha, lo dejo claro, y por eso es que no caemos en misticismo para decir que está maldita la fecha o que está bendita la fecha. Exactamente, ni se sabe la fecha. Debemos ser sabios para entender las diferencias y las relaciones que hay entre los calendarios, en especial entre el calendario judío y el calendario gregoriano. Es interesante entender esas fechas porque si no vamos a caer en muchas supersticiones. Con todo, el ejercicio de estudiar sobre las diversas teorías, y aquí es donde yo presento algo muy importante, las diversas teorías sobre la fecha, no es desperdicio de tiempo. Aunque no es un tema para que nos apasionemos acaloradamente, eso lo dejo claro. Pero tenemos que recordar algunas notas importantes de estudiosos bíblicos. Por ejemplo, el comentario Moody dice: se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Cristo. También el diccionario de la historia de la iglesia dice claramente: no existe evidencia histórica con autoridad referente al día o mes del nacimiento de Cristo. En otras palabras, nadie puede saber con exactitud la fecha del nacimiento de Cristo, y eso obedece a varios hechos, aparte de la equivocación de Dionisio, que ya sabemos, en la fijación del calendario cristiano. ¿Por qué razón? Por lo menos yo encuentro 5 razones por las que no se encuentra la fecha del nacimiento de Cristo. Primero, recuerden que las culturas antiguas daban más importancia al día de la muerte que al día del nacimiento. Eso es interesante, incluso la expresión de Job al respecto. Número 2, el mundo no reconoció a Jesucristo cuando vino en su primer venida. Incluso su mismo pueblo no le recibió, y es parte, el rechazo de su fecha, el rechazo de su nacimiento fue parte de lo que es el rechazo de su primera venida. En tercero, era parte de su humillación y el rechazo de segunda venida, ahora de su primera venida. Ahora, cuando dice que el mundo no le reconoció, incluso no le recibieron, no nació en un hospital como usted y yo, que haya sido aceptado, ustedes saben dónde nació. Ahora, en número 4, solo sectores poco influyentes le reconocieron cuando nació. Es decir, ¿cuáles eran los sectores que lo reconocieron? Los únicos que lo reconocieron, que aceptaron su nacimiento, incluso hasta que celebraron su nacimiento, fueron los pastores pueblerinos, los magos gentiles, algunos hombres y mujeres devotas como Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana, pero nadie más. El pueblo en general, los más importantes encopetados del pueblo, no le recibieron. En quinto lugar, otra razón para que no tengamos, o una de los motivos por los que no tenemos fecha de nacimiento de Cristo, es que el templo fue destruido en el año 70, y que con eso, con el templo, con la destrucción del templo, fueron destruidos también todos los documentos registrados, incluso algunos de los cuales que fueron intencionalmente destruidos por los líderes religiosos tras la muerte de Cristo y antes de su resurrección. ¿Por qué razón? Porque ellos ya prácticamente consideraron a Jesús como alguien, como un hereje, como un no hombre aceptado por el judaísmo, y prácticamente lo que hace el judaísmo, cuando se salen del judaísmo, lo borra todo como si no fueran judíos, y eso es interesante al respecto, pero aunque no se puede precisar de forma absoluta la fecha del nacimiento de Cristo, la mayoría de los eruditos concuerdan
que su datación de esa fecha está dentro de los límites estrechos. Se puede a lo mejor buscar algunas cuestiones en donde ubicar. Sin embargo, es bueno que conozcamos los diversos debates y las discusiones que ha habido a través de la historia con respecto al tiempo de la Navidad o de la Natividad de Cristo, porque eso significa Navidad, Natividad o nacimiento. Sin embargo, con esto también se prueba que queda claro un hecho. Nadie puede afirmar con certeza que sin lugar a dudas tiene la fecha exacta. Quien hace eso flagrantemente está mintiendo, y mucho de esas mentiras las estamos viendo en redes sociales. Yo voy a presentar las diversas teorías, pero quiero hacer esta aclaración. Con todo, sí se puede llegar a aproximaciones, incluso nos va a ayudar para valorar las aportaciones de los comentarios, los comentaristas, los historiadores y los teólogos que han tenido a lo largo de la cristiandad y el mundo también, quienes han hecho estas revisiones, comprendiendo sus razones y aún las limitaciones del tema. Y nosotros creo que nos vamos a ubicar en una postura correcta con respecto al tema. Considero también una falta de responsabilidad afirmar como verdad alguna teoría sin tener bases claras para ello o fundamento. Entonces esos son calumnias, o tal vez se fundamentan en calumnias que vienen ya sea del escepticismo ateo, del judaísmo prejuiciado o de algún cristiano que desconoce el fundamento de su fe. Así que vamos a adentremos pues a esta historia del debate fascinante sobre este tema que no tiene desperdicio. Primero quiero hablar del contexto de una fecha para la Navidad. En los primeros tiempos, cuando se empezó a buscar una fecha para el nacimiento de Cristo, miren, los intentos de poner una fecha del nacimiento de Cristo fueron varios, y ninguno de ellos en ese sentido tenían intenciones paganas. Eso lo descarto de una vez, porque de pronto algunos piensan que no conocen la historia, que fueron intentos paganos. Sin embargo, la fecha del nacimiento de Jesús lo calcularon los primeros cristianos basándose en diferentes tradiciones judías, como el 25 de Kislev, que es una de esas tradiciones judías que cada 4 años coincide con el 25 de diciembre. Interesante, porque comenzaron basándose también en una tradición judía, que para los profetas fijar la fecha de su nacimiento, su fecha de fallecimiento y de su concepción es el mismo día, no de su nacimiento, de su fallecimiento y concepción. Entonces, fechaban la fecha de su muerte y después decían, ese mismo día fue concebido de acuerdo a la edad, y se iban a 9 meses después, y esa era la fecha de su nacimiento. Por esta razón, que Natividad, o la Natividad de Cristo, es también llamada coloquialmente la Pascua, porque lo primero que se buscaba es la fecha de la Pascua, porque fue la fecha de la muerte de Cristo, y en base a la fecha de la Pascua, la muerte de Cristo, que se fechaba entre marzo o abril, dependiendo el mes que cae, el mes de Aviv, que es el primer mes del calendario judío, entonces se recorrían 9 meses, así es como se fechaba. Por esa es que los cristianos ortodoxos, por ejemplo en Rusia, quienes creían que Jesús había muerto un 25 de marzo, calcularon 9 meses después y fijaron el 25 de diciembre como su nacimiento. Y por eso es que los cristianos de Europa Oriental celebran la Navidad el 7 de enero en su calendario gregoriano, porque según ellos, en su calendario juliano, el 25 de marzo cae el 7 de abril. Así que recorren 9 meses y da 7 de enero, que es la fecha de la Natividad dentro de los grupos de creyentes gregorianos. Bueno, la Natividad fue celebrada por los cristianos antes que se introdujera la celebración en el imperio, es decir, antes que se convirtiera en oficial la religión del sol invicto. Ahora, esa religión surgió desde luego antes de Cristo, 2 siglos antes de Cristo, pero no era la religión oficial del imperio. Tiempo después se hizo la religión oficial del imperio,
pero finalmente al triunfo del cristianismo como religión, el imperio quitó de nuevo ese tipo de prácticas. Y la fecha en que se hacían esas Saturnalias eran 25 de diciembre. Coincidentemente, la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra registrada, recuerden, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el 25 de diciembre, que no es el que vamos a defender porque vamos a presentar algunas ponencias interesantes y cómo surgió, pero el 25 de diciembre había sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y porque era parte del plagio satánico de la celebración de la dedicación del 25 de Kisleu, que era el 25 de Kisleu era una celebración 1000 años antes de Cristo, se celebraba en Israel con la dedicación del templo de Jerusalén. Después, en el periodo intertestamentario, fue reemplazado por el Hanukkah. Es interesante ese 25 de Kisleu. Por eso es el plagio satánico. Las culturas antiguas usaron esa fecha para hacer su plagio de cultos y rituales ocultos. Bueno, en el cristianismo, la adopción de esta fecha, que es muy interesante, se realizó muy temprano. Y se toma en cuenta el testimonio de Sexto Julio Africano, quien en el año 221, él, como historiador y apologista helenista, influyó fuertemente, es él considerado el padre de la cronología cristiana, y en esa fecha, en el año 221, él habló de la fecha del 25 de diciembre. Aunque, fíjense bien, interesante, porque las Saturnalias, que eran en honor a Saturno, fueron introducidas alrededor del 217 a.C. para elevar la moral de los ciudadanos romanos. Pero después de esa derrota, los cartaginenses del lago de Trasimeneo, pero no fue sino hasta el tiempo del emperador Juliano II, el apóstata, en 331, que esa fue la religión oficial del imperio. Es interesante porque la religión del sol se convirtió en la religión oficial del imperio, aplicándole el título de Sol Invicto al menos a 3 divinidades distintas durante el Imperio Romano, que era el Gabal, Mitra y el Sol. Más tarde, Juliano, el apóstata, declararía a Helios como la única divinidad, y otras divinidades querían como simples expresiones de ese único Dios que el Sol Invicto le llamaron. Con el posterior triunfo del cristianismo, Helios, que era llamado el Sol Invicto, como lo prueba el mosaico del siglo III de las grutas vaticanas de la Basílica de San Pedro, en el techo de la tumba de un papa, que es Papa Julio I, sería identificado ahí, se menciona y se testifica que este Dios fue reemplazado por Jesús, quien nació el 25 de diciembre. Pero ¿de dónde vino? ¿Eso es prueba de que existió Jesús? ¿O es un argumento en contra de la celebración navideña ese hecho? No, no solo se demuestra cómo el imperio estuvo dominando un falso culto, pero que después fue superior la fe en el Señor Jesucristo. Es evidente que la fecha del nacimiento, sin embargo, no se fijó por motivos oportunistas, como vamos a ver, sino que tenía raíces históricas, y se debatió muchísimo también en la teología, en muchísimos elementos reales y algunas consideraciones teológicas. Según una tradición judía, escuchen esto, se recogía esa tradición judía la recogió Agustín y otros autores. Dice que Dios, en esa tradición judía, Dios creó a Adán el 25 de marzo, en esa tradición judía, a inicios de la primavera, e inició el año hebreo, prácticamente con el mes de Abib, que coincidía con la Pascua, según Éxodo 12:2. En la misma fecha habría tenido lugar los principales acontecimientos de la historia de Israel, y esas son las argumentaciones que daban acerca de la fecha. Todavía nos falta mucho, no estamos ni en la primera parte del video. Por lo que también esa fecha se esperaba la manifestación del Mesías, como se puede ver en el tratado hebreo de Rosh Hashanah, que dice: el mundo fue creado en el mes de Nisán, y en la Pascua nacieron los patriarcas, y al inicio del año nació Sara, Raquel y Ana. Estamos hablando del año judío.
recibieron la visita los mensajeros celestes. José salió de la prisión en ese primer mes, cesó la esclavitud de nuestros padres en ese primer mes, y en el mes de Nisan llegará la redención futura. Fíjense que es interesante que esa es una expresión, y aunque aquí específicamente se esté refiriendo, si quieres tomarlo como una profecía, a la muerte de Cristo, sin embargo, también algunos lo aplicaron no solo a la Pascua, sino al nacimiento de Cristo. Por este motivo, desde antiguos tiempos, los padres pusieron en relación la creación del mundo, el nacimiento de Cristo, su muerte redentora también, a la par. Algunos autores hacen coincidir el nacimiento y la muerte de Cristo en uno solo. Otros, la concepción y la muerte la hacen coincidir en el mismo día, situando el nacimiento de Cristo 9 meses después de su concepción. Es decir, que si murió en Pascua, fue concebido en Pascua, entonces nació en diciembre, 9 meses después. Entonces los padres también ponen en relación el nacimiento de Cristo en el solsticio de invierno con el nacimiento de Juan el Bautista, 6 meses. Es decir, en el solsticio de verano prácticamente nació, ya que entre ambas fechas se dan 6 meses entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano, diferencia señalada por Lucas 1:26. Así que Juan el Bautista habría sido concebido en un equinoccio de otoño y nacido en el solsticio de verano. Por su parte, Jesús habría sido concebido en el equinoccio de primavera y nacido en el solsticio de invierno. De esta manera queda subrayado el simbolismo de Cristo, luz del mundo. Y Agustín comenta la frase del Bautista: es necesario que yo crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Con ese versículo él, aunque simbólicamente, y no estamos muy de acuerdo, ¿verdad?, a la forma de su interpretación, pero así lo hacía notar, hace notar el significado místico del texto que se cumple al nacer Juan en el momento en que los días disminuyen. Por eso dice: es necesario que yo mengue y que él crezca. Y Jesús nació cuando los días comienzan a alargarse, dando a entender que la misión de Juan del Bautista habría de terminar cuando comenzara la del Señor. De manera que los padres interpretaban que Cristo da sentido a toda la creación, como lo dice Colosenses 2:10. Entonces, no vino de la nada el 25 de diciembre. Tenemos que entender, no se basó en eso. Ahora, sí, hubo un paso de la fiesta pagana a la fiesta cristiana. Eso es una historia real. La fiesta pagana fue reemplazada por la fiesta cristiana, pero eso es muy importante que entendamos por qué y cuáles son los motivos. ¿Qué cosa hay en ese trasfondo? Pues la tradición bíblica vio siempre al Mesías como la luz y como el sol. Dice en Lucas 1:78 al 79, nos visitará el sol que nace de lo alto. Es interesante esa expresión de Zacarías, cuando él habla que luz, y a los que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. Ahora, ¿por qué motivo se dio ese traspaso? ¿Por qué la suplantación de una fiesta pagana a una celebración cristiana que no se debería de ver como una imposición, pero sí simplemente como una forma de recordatorio? ¿Por qué se dio este hecho? Fíjense que cuando ustedes revisan en las enciclopedias, tanto de la religión católica, incluso allí se declara que sí hubo una suplantación, se suplantó las festividades paganas por las cristianas. Eso sí lo dice. En Roma los paganos consagraban el día 25 de diciembre a celebrar y el nacimiento del sol invencible durante su solsticio de invierno, y que fue reemplazado por la festividad de la Navidad. También la enciclopedia americana dice eso. Muchos eruditos concuerdan en que esto tuvo la finalidad de hacer que el cristianismo fuera más significativo para los paganos que se convirtieran. Ahora, noten bien esto. A partir del año 274, el 25 de diciembre ya prácticamente era celebrado oficialmente en todo el Imperio Romano. Es decir, el Dies Natalis Solis Invicto, el día del nacimiento del sol invicto, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Los padres apologistas de la época perseguida establecieron un paralelismo, porque necesitamos ver en qué contexto se está hablando. Estamos hablando de la época perseguida, cuando todos esos cultos cuando se hizo oficial esos cultos del imperio, se desató una persecución tremenda en contra de la iglesia. Entonces necesitamos ver
que los padres apologistas eran perseguidos y establecen un paralelismo entre el nacimiento de Jesucristo y las expresiones bíblicas como el sol de justicia de Malaquías 4:2, a los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y luz del mundo, como dice en Juan 1:4, la vida era la luz de los hombres. Y con la llegada de Constantino, desde luego la fiesta cristiana de la Navidad se impuso sobre las Saturnalias en el año 330, el 25 de diciembre, afirmando que Cristo es el verdadero sol invicto. Ya a partir del 315 empiezan a aparecer en las monedas los primeros símbolos cristianos que reemplazaron las monedas del sol invicto pagano. Entonces, hay una diferencia grande entre el paganismo y el cristianismo, y ahí se está demostrando. Mire, este desplazamiento de religiones paganas tiene que entenderse, mis hermanos, como un triunfo para la iglesia perseguida que había sufrido tanto y tantas muertes con esos cultos de misterio, y que ahora, por todo el trabajo que los apologistas habían hecho defendiendo el cristianismo contra la oposición imperial, ahora por fin veían frutos sus esfuerzos y el resultado también de la influencia de estos cristianos. Pero es una ofensa a estos mártires el afirmar que ellos copiaron el nacimiento de Cristo con el nacimiento de dioses paganos. Ni siquiera se debería de pronunciar. Estamos viendo la superioridad, cómo se venció en medio de un cristianismo oprimido por ese tipo de religiones que prácticamente eran religiones imperiales. Ahora es desplazado. Véanlo como un triunfo. Siempre el plagio es satánico. No Cristo vino a plagiar eso. El plagio es satánico. Estamos contra la Navidad pagana, como lo estuvieron los cristianos perseguidos, pero no contra la Navidad de Cristo, porque Cristo es el verdadero sol de justicia que nació. Por fin, las falsas deidades fueron destronadas del imperio. Eso debería de hacernos felices, debería de hacernos festejar. Ahora el verdadero Dios era proclamado a plena luz del día y ya no había persecución. Que vino después el sincretismo, eso ya es otra historia. Ahora vamos a ver a los primeros proponentes de la fecha. El primer historiador y apologista helenista quien presentó es Sexto Julio Africano. Ya vimos que él presenta este hecho como padre de la cronología. Él escribió también la crónica o la cronografía en 5 libros, y en esos 5 libros él es el primero que hace mención de la fecha. La fecha más importante que calculó fue el nacimiento de Cristo. Y fíjense algo interesante, él lo hace en el 221. Algunos calumnian diciendo que es la Iglesia Católica Romana la que promovió la Navidad del 25 de diciembre. Esa es una ridiculez. ¿Y saben qué? Es un anacronismo. ¿Qué quiere decir? La Iglesia Católica todavía no existía en 221. La Iglesia Romana, por lo menos, lo más temprano que pudo haber nacido es en el siglo IV. El primer Papa, Gregorio I el Grande. No puede ser antes. Posteriormente se va desarrollando la Iglesia Católica, pero aquí no existía la Iglesia Católica. Ya prácticamente este personaje que es el padre de la cronología, fíjense bien que es interesante porque es una de las fechas que más se dedicó a investigar, y estipulando que el día de la Navidad era 25 de diciembre según su cronología, que decía que desde la creación hasta el año 221, que fue cuando fue el 4º año de Heliogábalo, se encuentran 5.500 años. Para él, como milenialista que era, el mundo debía durar un total de 6.000 años, y así que 500 años después del nacimiento de Cristo empezaría el sábado del mundo, el milenio. Ese es su concepto de él. Pero lo que me estoy refiriendo es que fue el primero en que mencionó la fecha del 25 de diciembre como prácticamente esa fecha. El segundo que le hace mención es Dionisio, que también él habló del 25 de diciembre, y todavía es que no se habían dado todos los elementos. Claro, vamos a hablar en otra ocasión de estos dos personajes, pero este es muy importante porque Dionisio hace que toda la historia se centre en Jesucristo, porque él creó lo que se llama el año de nuestro Señor Jesucristo, que se dice así: Anno Domini Nostrum Eus Christi, que es abreviado en después de Cristo, DC.
o AD, año del dominio cuando el Imperio Romano extendió desde el desierto de África hasta el mar Caspio todo su territorio. Él hace que todo se centre en Jesucristo. Así que, ¿cómo es que personajes van atacando? Miren, hasta el siglo XVI, el inicio del año prácticamente podría ser en distintos meses y fechas, porque son adaptaciones del calendario, según se tuvieran en cuenta algunas de las tradiciones más interesantes. Y por eso es que variaban la celebración de la Navidad. Pero hay algo muy interesante donde quiero entrar ahora. Fíjense, dice allá, me parece que hace unos años le referí de su cita del africano no existe, es espuria de nacer. Oye, es interesante lo que dice Celine, pero aquí, miren interesante esto, porque entonces, si Sexto Julio africano, que por cierto nació en Aelia Capitolina, si Sexto Julio africano no existió, entonces, ¿cómo vienen esas declaraciones? De hecho, les voy a decir algo, Celine, hay una nota interesante, porque de todas las fiestas de misterios que aparecen, realmente no tienen bases, no tienen, están muy reducidas. Sí hay ciertos comentaristas que hablan y le estás dando una credibilidad a esos tipos de comentarios que son muy leves, las menciones que se hacen. Por eso es que se desconocen mucho de ese tipo de fiestas de misterio hasta cuando se convirtió en prácticamente en rituales del Imperio Romano oficial, pero eso fue hasta el siglo II. Sin embargo, este personaje es real. Es más, vienen las investigaciones de todos los padres apologistas cuando empiezan a discutir la fecha del nacimiento y no se basaron en espurio. Miren, se basaron en cuestiones reales. Por ejemplo, donde vamos a entrar, dice allá Celine, yo no he dicho que africano no exista, sino que la cita que usted da es espuria. Claro que no es espuria. Está basado, esa cita que Julio Africano da, prácticamente está declarado. Ahorita tengo aquí las notas de dónde está, en la crónica. La crónica que se llama Cronografía, en 5 libros escritos en griego, en la primera historia sincrónica del pueblo griego y judío, desde la fecha de la creación. Él va hablando hasta el tiempo de Heliogábalo. Es interesante porque los libros de su crónica son una referencia, Celine, escúchalo bien, los libros de su crónica son una referencia obligada para los escritores de Eusebio, de Cesarea, que es un historiador muy importante, de Jorge Cincelo, de Cedrenus, del redactor de la crónica Paschale y otros. Entonces, prácticamente, incluso este fue el primer intento cristiano de escribir una historia universal y sirvió como fuente de toda la cronografía cristiana y todos los escritores históricos bizantinos posteriores. Durante muchos siglos, la cristiandad aceptó las fechas calculadas por él. ¿Qué pasó así, Celine? No tratemos de restarle la importancia que este tenía. Utilizó como fuentes la Biblia, la historia griega, las romanas y las judías. Él mismo fue influenciado por Clemente de Alejandría y Manetón. Su mentalidad, claro que sí, la adaptó al cristianismo. Y es uno de sus logros más importantes. ¿Cómo es que dice que que es espuria esa fecha, cuando uno de sus logros más interesantes es precisamente el que él se dedicó a indagar la fecha del nacimiento de Cristo? Ahora, fíjense qué interesante, porque aquí vamos a entrar ya a Lucas capítulo 1, porque aquí me llama mucho la atención, ya avanzado en el video, vamos a entrar a Lucas capítulo 1, versículo 5, donde hemos leído precisamente de este personaje que se llamó Zacarías, porque es lo que ahí se tomaron los historiadores para ir discutiendo. Es interesante al respecto. Vamos a entrar y de hecho vamos a hablar acerca de la fecha del nacimiento de Cristo. Miren, la narración de los primeros capítulos de Lucas no es, escúchenlo bien, no es como la página ordinaria de la historia que no lleva consigo otra garantía que la exactitud, excepto lo que nosotros podemos garantizar de credibilidad al autor. Y ese es el problema de los teólogos liberales, que no le dan exactitud, que no le dan credibilidad al texto bíblico, y por eso creen más las mitologías. Me llama mucho la atención porque ellos
creen las mitologías, pero no creen al texto bíblico. Entonces, si se le diera la misma atención justa que se le da a los historiadores profanos, si lo dijo Flavio Josefo, entonces sí tiene credibilidad, pero si lo dice Lucas, no tiene credibilidad. ¿Qué pasó? Entonces estamos creyendo más a gente que no tiene el temor de Dios que a los que sí tienen el temor de Dios. Bueno, si damos pues a los autores bíblicos la misma reputación piadosa que ellos en verdad tienen, bastaría leerlos para mirar en ellos información verídica y contundente sobre el hecho de la natividad de Cristo. Es una lástima que los críticos prejuiciosos siguen el siguiente patrón. Si lo dice un historiador profano, tiene credibilidad, pero si lo afirma la Biblia, debe dudarse. ¿Qué es esa forma de estudiar? Es poco profesional. No le asigna la misma reputación a los escritos sagrados, por lo menos sospechan de ellos si lo escribe y le dicen, no son historia, sino son documentos de fe. No son documentos de fe solamente, son documentos históricos, porque son testimonio de piadosos de primera mano y que gente veraz que debemos de darle credibilidad. Ciertamente no contamos con suficientes datos sobre la fecha exacta, pero los escritos bíblicos son documentos que más hablan del tema del nacimiento y no los escritos profanos. Por eso vamos a verlos. Vamos a Lucas capítulo 1. De hecho, la aceptación de su contenido, como dije, no lleva más garantía que la que nosotros queremos darle como credibilidad. Las primeras negaciones del hecho del nacimiento, y eso es muy importante que lo sepamos como cristianos, procedían del judaísmo. Y aunque ellos no podían negar las circunstancias históricas como las evidencias que Lucas como historiador les presenta, personajes históricos, fechas históricas, sino la naturaleza de Jesús de Nazaret es la que atacaban ellos. Y ellos decían, no, Jesús es un mentiroso. No podemos negar que sí existió, pero es un mentiroso. Ya que los actos y la evidencia estaban basados en pruebas trascendentales, como milagros, documentos, historia, política, personas que ahí presentan testigo, solo quedaban rechazarlos, adjudicando sus milagros a Satanás, inventando calumnias o simplemente no querer creerlas. Sobre el nacimiento de Cristo en la Escritura se basa prácticamente en dos afirmaciones en el versículo 5, hablando de que Cirenio era gobernador de Siria y Herodes era rey en Jerusalén, pero hay un personaje más que aquí vamos a ver que es clave para buscar las fechas y que lo estudiaron. O sea, no es algo nuevo. La discusión sobre fechas del nacimiento de Cristo no es nuevo. Fíjense, estos personajes, los padres apostólicos y posapostólicos, cuando empezaron a investigar fechas, fueron a este capítulo de Lucas y lo vamos a nosotros a desmenuzar, a desglosar, y vamos a encontrarnos que hay varias teorías sobre la fecha de nacimiento y que no te puedes casar con ella. Si tú afirmas dogmáticamente una fecha, ya sea 25 de diciembre o ya sea en octubre o en septiembre, tú estás en un error porque estás fanatizado en una fecha cuando hay dos posibilidades en ese texto, como vamos a ver. Bueno, con el fin de organizar y distribuir estratégicamente el servicio en el templo, David había dividido 24 órdenes a los sacerdotes, 1 Crónicas 24. De estas suertes o repartimientos, 4 solamente regresaron del cautiverio: Jedaías, Imer, Pasur y Arim. Estos 4 fueron divididos de nuevo después del cautiverio en 24 órdenes de nuevo, reteniendo los antiguos nombres. Las 24 órdenes que habían se turnaban, óigalo bien, por 2 semanas consecutivas al año, no una, porque de pronto hay algunos que quieren hacer trampa y quieren decir, no, es que nació en tal fecha, pero hacen trampa porque, escuchen esto, seamos honestos, las 24 órdenes se turnaban en 2 semanas no consecutivas, es decir, no 15 días, sino 2 semanas, pero cada 6 meses, encargándose del servicio entero del templo durante una semana, es decir, 8 días de sábado a sábado, 2 veces al año, aproximadamente cada 6 meses. Los sábados estaban presentes todos los miembros de la orden que se asignaba para servir, pero en las fiestas de la Pascua, Tabernáculos y Pentecostés estaban presentes las 24 órdenes. Es interesante que el verbo que se utiliza para el servicio en Zacarías, cuando se habla de servicio, se refiere al servicio diario y también se refiere al servicio de las órdenes que se prestaba durante la semana. La orden de Abías, que era la que pertenecía a Zacarías, escúchenlo bien para que puedan también saber de qué manera se está llevando. Es interesante. ¿Por qué?
porque la de Abías era la octava orden, 24:10, y siguiendo el contexto en los meses judíos, las dos ocasiones en que ministraban serían su primer semana, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo, y su segundo servicio sería prácticamente hasta finales de septiembre en el octavo mes, en el octavo mes judío, prácticamente. Entonces, vamos a ver esas dos. La parte destinada a cada sacerdote en su semana de servicio era decidida por suerte. 3 eran empleados para ofrendar el incienso en el altar de oro, para quitar las cenizas del servicio anterior y entrar y colocar sobre el altar el vaso lleno de carbones encendidos sacados del altar del holocausto, en tanto subía el humo, y hacer intercesión en el pueblo. Le tocó la suerte, es decir, obtuvo la suerte prácticamente. Eso es interesante porque la suerte es significativa, ya que había más sacerdotes y levitas de los que hacían falta. Sugieren algunos historiadores que habían unos 18,000 levitas, así que imagínate, para sacar 3 personas para cualquier función de cada realización del templo. Por esa razón se escogía para tareas específicas por sorteo durante su tiempo de servicio designado, además que durante el servicio de las 3 fiestas principales. El ofrecimiento de incienso era la parte más distinguida del servicio, y eso es lo que le tocó a Zacarías en su suerte, y esto es una vez en su vida nada más. Por ello se trataba de una ocasión especial. Indudablemente Zacarías estaba a la expectativa de lo que iba a hacer. Las ofrendas de incienso servían para ejemplificar la vida de oración y, entre otras cosas, para disimular el olor de la carne quemada de los sacrificios en los templos donde eran cerrados. Aunque esta ofrenda se ofrecía antes del sacrificio matutino y después del sacrificio vespertino, el ministro en funciones era quien regulaba la hora en que se hacía. El sacerdote echaba incienso en el altar, se postraba y por lo regular se retiraba inmediatamente. Juan le llevaba 6 meses según el tiempo en que da el ángel cuando visita a María, el 6º mes del embarazo de Elizabeth, dice en el versículo 26. ¿Estamos bien? Juan, 6 meses mayor. Se ha intentado calcular la fecha del nacimiento de Cristo basado en Lucas 1, 5 al 14, donde se entiende que el nacimiento de Jesús fue aproximadamente 6 meses después del de Juan, y que si se toma en cuenta el turno cuando el octavo grupo, el de la clase de Abías, ministraba, que eran 2 veces al año, como lo confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumran, hay algunas posibilidades que encuentro, 2 posibilidades, que aquí nos vamos a concentrar en las 2 teorías de la posible fecha del nacimiento de Cristo. ¿Listos? Muy bien, escuchen esto. Si entró en la primera semana que les tocaba ministrar en ese año, entonces Juan debió haber nacido en marzo y Jesús nació en septiembre. Es interesante esto, nótelo bien. En esta primera teoría, si se cuentan los turnos desde el comienzo del año al grupo de Abías, la primera entrada a administración, y que él entró en ese primer turno, le correspondía servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes en el calendario hebreo, que prácticamente, si él le tocó en ese tercer mes del calendario hebreo, sería en el mes de junio. Y si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, Juan debió haber nacido en marzo y Jesús entonces debió haber nacido en septiembre, es decir, principios de otoño y no en invierno, como generalmente se propone cuando se habla del 25 de diciembre. Pero aquí, en esta primera teoría, se propone que nació en otoño, es decir, en septiembre. Miren, hay otros argumentos a favor de esta fecha. Es que los pastores cuidaban del rebaño al aire libre, según Lucas 2:8, lo cual es difícil que ocurriera en diciembre. No ocurría en diciembre. Es interesante esta propuesta. También que en Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el término que se utiliza ya es tabernaculizó entre nosotros. También el censo que fue ordenado por César en el tiempo del nacimiento de Cristo, en 2:1 al 3, no pudo ser lo que no pudo haber sido en diciembre, ya que es una época de intenso frío en Jerusalén.
y como el pueblo judío era proclive a la rebelión, hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Esa es la primera fecha. Entonces, según esta teoría, nació en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos. Llama la atención, ¿verdad? Bueno, vamos pues a ver la otra teoría. Que la otra teoría dice que si Juan nació a finales de junio, entonces Jesús nació a finales de diciembre. Ahora, esta teoría se basa en esto. Si se toma como punto de partida la segunda fecha, cuando le tocaba el turno a Abías, por eso yo les decía, no es un turno que entraban una semana al año, son 2 veces, pero no 2 semanas consecutivas, sino una semana cada 6 meses. Si en este turno, que prácticamente es del 24 al 30 del octavo mes, así como lo estamos llevando esta cuestión, del 24 al 30 del octavo mes, que sería prácticamente, si tomamos el punto de partida en este segundo turno de Abías, a finales de septiembre, sería del 24 al 30 del octavo mes judío, Juan habría nacido entonces a finales de junio, y contando 6 meses, a partir de junio, Jesús hubiera nacido a finales de diciembre. Noten bien, esto es interesante, porque es en realidad la elección del 25 de diciembre es una calumnia. Decir que se basó en las Saturnalias y en otras festividades, no, es completamente equivocado. Está basado en pasajes de la Biblia. Los teólogos discutieron esto muchísimo, y estaban estas dos propuestas, y se discutió. Ahorita voy a hablar de cómo se discutieron todos estos elementos, porque es importante que usted lo sepa, no caiga en juegos que también son medias verdades. Se entiende que la festividad judía, los primeros cristianos lo observaban el 25 de Kisleu, día de la rededicación, o Hanukkah. Era observable, pero ya los cristianos no lo veían como una observación del tipo judío. ¿Por qué? Porque en la observación del tipo judío es mandato y es obligatorio, so pena de condenación de quienes no cumplan. No, es simplemente era una festividad más, como observación, no, sino como una oportunidad de recordar el nacimiento. Y cada 4 años, el 25 de Kisleu coincidía con el calendario solar. Por eso se suponía que había nacido esa fecha, aunque no se observaba a la manera de la observación de las fiestas judías como prescripciones. Ahora, sobre la objeción de que al ser invierno no se encontraban pastores en el campo, debemos tomar en cuenta el comentario de una autoridad en la materia, el Targum Seudoyón, sobre el comentario de Génesis 35:21. En ese Targum dice: el que el Mesías había de nacer en Belén era una convicción establecida. Igualmente lo era la creencia de que él se revelaría desde el Migdal Líder, o la torre del ganado. Esta Migdal Líder no era la torre de vigilia para los ganados ordinarios que pastaban por los yermos más allá de Belén, es decir, muy en la lejanía de Belén, sino los que yacían cerca de la ciudad, junto a la carretera de Jerusalén. Ahorita vamos a ver por qué. Un pasaje en la Mishnah, Shek 7:4, nos lleva a la conclusión de que los ganados que pastaban allí estaban destinados al sacrificio del templo, y en consecuencia los pastores que velaban sobre ellos no eran pastores ordinarios. Estos se hallaban bajo el bando del rabinismo a causa de su aislamiento necesario, que hacían las observancias legales estrictas muy difíciles, sino hasta absolutamente imposibles. El mismo pasaje de la Mishnah también lleva a inferir que estos ganados pastaban durante todo el año sin excepción, sin importar si hubiera lluvia o si hubiera frío, puesto que se dice que estaban en el campo 30 días antes de la Pascua, y esto es en el mes de febrero, cuando en Palestina cae la lluvia en mayor cantidad. Por lo tanto, no se refiere a todos los pastores, sino a los pastores que guardaban las ovejas del templo para el sacrificio. Así la tradición judía, en una forma vaga, captó la primera revelación del Mesías desde el Migdal Líder, donde los pastores velaban los ganados del templo todo el año, sin importar frío del invierno.
No hay necesidad entonces de poner énfasis sobre el profundo significado simbólico de esta coincidencia. Pudo haber sido pues entonces en aquella noche de invierno del 25 de diciembre que los pastores velaban los ganados destinados a los servicios sacrificiales en el mismo lugar consagrado por la tradición como el punto en que el Mesías tenía que ser revelado por primera vez. Y esta fecha tiene a favor la postura, como dije, de cristianos a partir del Sexto Julio africano y más tarde de Dionisio. Incluso Juan Crisóstomo habla acerca de ello, que dice que enseñó que Zacarías, escuchen esto, Juan Crisóstomo enseñó que Zacarías, estamos hablando del 347 al 407, enseñó que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del perdón, el cual llega entre septiembre y octubre. Es interesante esto. Además, según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarib estaba sirviendo cuando eso sucedió. Si eso es así, entonces se data de que esto es correcto. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene en turno de Abías en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto. Fíjense, por último, en el tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios, se afirma que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo, del 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido el mismo día que murió. Si fue concebido el 25 de marzo cuando murió, la celebración de su nacimiento se fijaría 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. También leemos a historiadores destacados afirmando que la misma línea de pensamiento, historiadores de la talla de Alfred Edersheim, que es un judío mesiánico, en el que dice: no hay razón adecuada para poner en duda la exactitud histórica de esta fecha. Las objeciones que se hacen me parecen a mí que no tienen base histórica. El tema ha sido discutido en artículos diversos, pero no llegan a una evidencia curiosa de este origen. En la adición a la Megillah Tanit del noveno de Tabet está marcado como día de ayuno, y se añade que la razón para ello no se especifica. Ahora bien, los cronistas judíos han fijado este día como el día del nacimiento de Cristo, y es notable que entre los años 500 y 816, el 25 de diciembre cayó no menos de 12 veces en el noveno de Tabet. Si el noveno de Tabet o 25 de diciembre era considerado como el día de nacimiento de Cristo, podemos entender el descubrimiento del mismo. Eso dice en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, Alfred Edersheim. En las páginas 225 y 226, por cierto, un libro voluminoso que te lo recomiendo. Conclusión. Primero, nadie puede honestamente decir que sabe el día exacto del nacimiento de Cristo cuando ya ha sido discutido por los teólogos en toda la historia. Segundo, la iglesia no ha tomado prestado la fecha del 25 de diciembre del paganismo, sino de sus reflexiones teológicas. Tercero, que es importante también que sepan esto, nosotros no adoramos días. Y tampoco caigamos en la superstición de pensar que el 25 de diciembre ya está satanizado no le creamos al plagio satánico. Todos los días son creación de Dios. No veamos demonios en todos lados. Debemos tener cuidado de lo que se dice sin base en redes sociales, cuando se presenta solo una parte de la verdad, porque a veces hay gente que malvadamente encubre la otra parte. La propaganda de teorías y mitologías de cultos desaparecidos ya son una buena herramienta de Satanás que está usando para querer dividir al pueblo de Dios, y muchos están cayendo en esto. Esta fecha fue agresivamente imitada por Satanás, sí, pero no significa que debemos de ser supersticiosos y pensar que ya es una fecha maldita. Todos los días, recuerden, son hechos por Dios nuestro Señor, y no debemos de limitarnos a los plagios satánicos. Cuando alguien afirma que esta fecha nació Hermes, Krishna, Horus, Raques, Adonis, Dionisio, Zaratustra, Mitra, Tamuz, está dando demasiado oído a leyendas y fábulas de seres que no existieron. Ellos no nacieron.
El único que sí nació se llama Jesucristo. Ningún Dios falso nació esa fecha. Eso es un engaño satánico y no podemos creerle más a las mitologías de Satanás. Octavo, en un argumento carnal y hasta infantil y caprichoso, así lo veo, pensar que no puedes tú celebrar este día o cualquier otro día el nacimiento de Cristo por el hecho de que el enemigo afirme que ese día no nació. Realmente no puedes dar crédito a eso, es dar demasiado crédito a Satanás. No es malo hablar del nacimiento de Cristo cualquier parte del año, pero en estas fechas en particular, las personas están receptivas y debemos ser estratégicos. En vez de envolvernos en discusiones y debates que sí nació, que no nació, aprovechemos cada oportunidad para presentar a Cristo y prediquemos a tiempo y fuera de tiempo.